El dinero no es lo que crees. No es solo un número en tu cuenta. No son billetes. No es algo que simplemente ganas o pierdes. El dinero es una relación. Y como cualquier relación, puede ser sana. O puede estar rota. Piénsalo un segundo. ¿Por qué hay personas que ganan mucho dinero y aún así viven estresadas? ¿Por qué hay personas que cada vez que reciben dinero lo pierden, lo gastan o simplemente desaparece? Y más importante aún, ¿por qué hay personas que, sin importar cuánto ganen, nunca sienten que es suficiente? La respuesta no está en el dinero. Está en la relación. Porque el dinero no responde a cuánto quieres. Responde a cómo piensas. A cómo decides. Y a cómo actúas. Y eso empezó mucho antes de que tuvieras dinero. Empezó cuando eras niño. Cuando escuchabas frases como: el dinero no alcanza. Hay que trabajar duro para ganar dinero. Los ricos son malos. Eso no es para nosotros. Frases pequeñas, pero constantes. Frases que no cuestionabas, pero que se quedaron. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a construir una historia. Una historia sobre el dinero. Sobre lo que es. Sobre lo que significa. Y sobre lo que tú crees que puedes o no puedes tener. Y aquí es donde todo cambia. Porque esa historia no se quedó en el pasado. Esa historia sigue viva. Está en cada decisión que tomas. En cada compra impulsiva. En cada oportunidad que dejas pasar. En cada vez que dices después. Cuando sabes que deberías empezar ahora. No es falta de dinero. Es falta de conexión. Porque puedes aprender a invertir. Puedes aprender a ahorrar. Puedes aprender estrategias. Pero si tu relación con el dinero está rota, todo eso no se sostiene. Es como intentar construir sobre arena. Al principio parece que funciona. Pero tarde o temprano se cae. Por eso, antes de hablar de ganar más dinero, tienes que entender algo fundamental. No necesitas más dinero. Necesitas una mejor relación con él. Y esa relación no cambia de la noche a la mañana. Pero sí puede cambiar. Cuando empiezas a verla. Cuando empiezas a observarte. ¿Cómo reaccionas cuando recibes dinero? ¿Lo valoras? ¿O lo gastas sin pensar? ¿Cómo te sientes cuando hablas de dinero? ¿Seguro? ¿O incómodo? ¿Qué haces cuando tienes una oportunidad financiera? ¿La analizas? ¿O la evitas? Todo eso habla de tu relación. Porque el dinero no es externo. El dinero es un reflejo. Un reflejo de tus creencias. De tus hábitos. De tu identidad. Y aquí viene lo importante. No importa cómo haya sido tu historia. No importa lo que hayas aprendido. Eso no define tu futuro. Pero sí define tu punto de partida. Y si no eres consciente de eso, vas a repetir el mismo patrón. Una y otra vez. Más dinero. Mismos problemas. Más ingresos. Misma sensación de escasez. Más oportunidades. Mismas decisiones. Porque el problema nunca fue el dinero. Fue la relación. Y cambiar esa relación es el primer paso. No el único. Pero sí el más importante. Porque cuando cambias tu forma de ver el dinero, cambias tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambian tus resultados. No es inmediato. Pero es inevitable. Y todo empieza aquí. Entendiendo que el dinero no es el problema. Ni la solución. Es un espejo. Y lo que ves en él depende completamente de ti. El dinero se mueve. No se queda quieto. No se detiene.
No espera. Fluye. Entra. Sale. Circula. Y cuando no entiendes eso, intentas retenerlo. Intentas controlarlo. Aferrarte. Protegerlo. Pero el dinero no responde al miedo. Responde a la dirección. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido dinero? ¿Y simplemente desapareció? No sabes exactamente en qué. No sabes cómo. Pero ya no está. Y no fue casualidad. Fue falta de conciencia. Porque el dinero no se pierde. Se mueve sin dirección. Y cuando no hay dirección, el resultado es el mismo. Desorden. Ahora míralo desde otro ángulo. Hay personas que reciben dinero constantemente. Oportunidades, ingresos, crecimiento. Y parece que todo fluye hacia ellas. ¿Suerte? No. Entendimiento. Porque entendieron algo que cambia todo. El dinero no es estático. Es dinámico. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de preguntarte cuánto tienes. Y empiezas a preguntarte, ¿cómo se está moviendo? Porque ahí está la clave. No en la cantidad, sino en el flujo. Si entra y se va sin control, hay fuga. Si no entra, hay bloqueo. Y ambos tienen el mismo origen. Tu forma de gestionarlo. Porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, el dinero lo hará evidente. Si eres impulsivo, el dinero lo acelerará. Si eres claro, el dinero te sigue. No te cambia. Te expone. Por eso hay personas que ganan más. Y están peor. Y personas que ganan menos. Pero construyen. No es el dinero. Es la energía detrás. Porque cada decisión que tomas con dinero tiene una emoción. Miedo. Ansiedad. Impulso. Seguridad. Y esa emoción define el resultado. Si compras desde la ansiedad, pierdes control. Si decides desde el miedo, te paralizas. Pero si actúas desde la claridad, todo cambia. Porque la claridad ordena el flujo. Y cuando el flujo se ordena, el dinero deja de ser un problema. Y se convierte en una herramienta. No necesitas más dinero. El dinero se mueve. No se queda quieto. No se detiene. No espera. Fluye. Entra. Sale. Circula. Y cuando no entiendes eso, intentas retenerlo. Intentas controlarlo. Aferrarte. Protegerlo. Pero el dinero no responde al miedo. Responde a la dirección. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido dinero? ¿Y simplemente desapareció? No sabes exactamente en qué. No sabes cómo. Pero ya no está. Y no fue casualidad. Fue falta de conciencia. Porque el dinero no se pierde. Se mueve sin dirección. Y cuando no hay dirección, el resultado es el mismo. Desorden. Ahora míralo desde otro ángulo. Hay personas que reciben dinero constantemente. Oportunidades, ingresos, crecimiento. Y parece que todo fluye hacia ellas. ¿Suerte? No. Entendimiento. Porque entendieron algo que cambia todo. El dinero no es estático. Es dinámico. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de preguntarte cuánto tienes. Y empiezas a preguntarte, ¿cómo se está moviendo? Porque ahí está la clave. No en la cantidad, sino en el flujo. Si entra y se va sin control, hay fuga. Si no entra, hay bloqueo. Y ambos tienen el mismo origen. Tu forma de gestionarlo. Porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado,
El dinero lo hará evidente. Si eres impulsivo, el dinero lo acelerará. Si eres claro, el dinero te sigue. No te cambia. Te expone. Por eso hay personas que ganan más. Y están peor. Y personas que ganan menos. Pero construyen. No es el dinero. Es la energía detrás. Porque cada decisión que tomas con dinero tiene una emoción. Miedo. Ansiedad. Impulso. Seguridad. Y esa emoción define el resultado. Si compras desde la ansiedad, pierdes control. Si decides desde el miedo, te paralizas. Pero si actúas desde la claridad, todo cambia. Porque la claridad ordena el flujo. Y cuando el flujo se ordena, el dinero deja de ser un problema. Y se convierte en una herramienta. No necesitas más dinero. No es el dinero. Son las creencias. Las que no ves. Las que no cuestionas. Las que repites sin darte cuenta. Esas son las que deciden por ti. Porque aunque quieras avanzar, si tu mente no está alineada, vas a regresar al mismo lugar. Una y otra vez. El dinero es difícil. No soy bueno para esto. Eso no es para mí. Frases simples. Pero peligrosas. Porque no se quedan en palabras. Se convierten en decisiones. Decides no intentar. Decides postergar. Decides quedarte donde estás. Y lo justificas. Pero en el fondo, es miedo. Miedo disfrazado de lógica. Y aquí está el problema. No puedes cambiar tu realidad. Si no cambias lo que crees. Porque tus resultados siempre van a ser coherentes con tu identidad. No con tus deseos. Puedes querer más dinero. Pero si crees que no puedes tenerlo, no lo vas a sostener. Puedes tener una oportunidad. Pero si crees que no eres capaz, la vas a soltar. No porque no puedas, sino porque no crees que puedes. Y eso lo cambia todo. Por eso el primer paso no es actuar. Es cuestionar. Cuestionar lo que das por hecho. Cuestionar lo que aprendiste. Cuestionar lo que repites. Porque muchas de esas ideas ni siquiera son tuyas. Las heredaste. Y lo que se hereda se puede cambiar. Pero solo si lo haces consciente. Porque lo que no ves te controla. Y lo que haces consciente lo transformas. No ganas dinero por lo que haces. Lo ganas por quien eres. Y esto incomoda. Porque es más fácil pensar que el problema está afuera. En la economía. En las oportunidades. En la suerte. Pero la realidad es otra. El dinero sigue a la identidad. No a los deseos. No a las intenciones. No a lo que dices que quieres. Sigue a lo que eres, todos los días. A cómo piensas cuando nadie te ve. A cómo decides cuando nadie te presiona. A cómo actúas cuando tienes que elegir. Porque ahí es donde se define todo. Piénsalo. Puedes aprender sobre inversiones. Puedes leer libros. Puedes ver contenido. Pero si en el fondo sigues pensando igual, nada cambia. Porque la información no transforma, sino cambia tu identidad. Y aquí está la diferencia. Una persona que se ve como alguien que construye, actúa distinto. No gasta igual. No decide igual. No reacciona igual. Porque ya no está sobreviviendo. Está construyendo. Y eso se nota en todo. En cómo usa su dinero. En cómo lo protege. En cómo lo multiplica. No porque tenga más conocimiento, sino porque tiene otra identidad. Y la identidad es lo que sostiene los resultados.
No lo que los crea. Lo que los mantiene. Por eso hay personas que ganan mucho dinero. Y lo pierden. Porque su identidad no está al nivel de ese dinero. Y tarde o temprano, todo regresa a lo conocido. A lo cómodo. A lo que creen que merecen. Y aquí viene la parte importante. No se trata de fingir. No se trata de actuar como alguien que no eres. Se trata de evolucionar. De empezar a pensar diferente. Aunque al principio no sea natural. De empezar a decidir diferente. Aunque cueste. De empezar a actuar diferente. Aunque incomode. Porque así es como cambia la identidad. No con palabras. Con evidencia. Pequeñas acciones, repetidas. Pequeñas decisiones, sostenidas. Y poco a poco. Te conviertes en alguien distinto. Y cuando eso pasa, el dinero deja de ser una lucha. Y se convierte en una consecuencia. Tu vida financiera no cambia en un día. Pero sí puede cambiar. Con una decisión. Una sola. Y no tiene que ser perfecta. Tiene que ser real. Porque la mayoría no falla por falta de información. Falla por falta de acción. Sabe lo que tiene que hacer. Pero no lo hace. Lo piensa. Lo pospone. Lo deja para después. Y ese después se convierte en meses. En años. En una vida entera. Por eso. No necesitas saber más. Necesitas decidir. Decidir empezar. Aunque no tengas todo claro. Aunque no te sientas listo. Aunque tengas dudas. Porque la claridad no llega antes. Llega en el proceso. Cada decisión que tomas te da información. Te enseña. Te corrige. Te ajusta. Pero si no decides, no avanzas. Te quedas pensando. Analizando. Esperando el momento perfecto. Y ese momento no existe. Porque el dinero no responde a la perfección. Responde a la consistencia. A lo que haces, una y otra vez. A lo que repites, aunque sea pequeño. Ahorrar poco. Pero constante. Invertir poco. Pero constante. Aprender poco. Pero constante. Eso es lo que cambia todo. No el movimiento grande. El movimiento sostenido. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Porque busca resultados rápidos. Pero el dinero no funciona así. Funciona con tiempo. Con disciplina. Con repetición. Y cada decisión que tomas hoy está construyendo tu realidad futura. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Está pasando. Por eso. La pregunta no es qué tan grande es la decisión. La pregunta es: ¿la estás tomando? Quieres dinero. Pero hay una parte de ti que lo evita. Que se contrae. Que duda. Que se frena. Y eso es miedo. No siempre es evidente. A veces se disfraza de lógica. No es buen momento. Necesito aprender más. Mejor después. Pero en el fondo, es miedo. Miedo a perder. Miedo a equivocarte. Miedo a no saber manejarlo. Y también, miedo a cambiar. Porque tener más dinero implica más responsabilidad. Más decisiones. Más exposición. Y eso incomoda. Por eso muchas personas prefieren quedarse donde están. No porque quieran, sino porque es conocido. Porque es seguro. Aunque no sea suficiente. Y aquí está la paradoja. No puedes crecer sin incomodarte. No puedes avanzar sin enfrentar el miedo. Porque el miedo no desaparece. Se gestiona.
Se entiende. Se atraviesa. Y cuando lo haces, pierde fuerza. No necesitas eliminarlo. Necesitas actuar a pesar de él. Porque del otro lado del miedo está el crecimiento. El dinero no es el objetivo. Es el medio. Pero la mayoría lo trata como el fin. Acumular. Guardar. Tener más. Sin preguntarse. ¿Para qué? Y cuando no hay un para qué, no hay dirección. Solo movimiento. Y el movimiento sin dirección no construye. Desgasta. Por eso, puedes tener dinero y sentirte vacío. Porque no es la cantidad. Es el propósito. El dinero amplifica lo que haces con él. Si tienes claridad, te expande. Si no la tienes, te confunde. Por eso es importante definir. ¿Qué quieres construir? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres crear? Porque cuando el dinero tiene propósito, deja de ser un problema. Y se convierte en una herramienta poderosa. Conectar con el dinero. No es entenderlo. Es integrarlo. Es cambiar cómo piensas. Cómo decides. Cómo actúas. Y eso toma tiempo. No es inmediato. No es lineal. Hay avances. Hay errores. Hay ajustes. Pero cada paso te acerca. Porque no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. De observarte. De corregirte. De mejorar. Y poco a poco, empiezas a notar el cambio. En tus decisiones. En tu tranquilidad. En tus resultados. Y entonces entiendes que nunca fue el dinero. Fuiste tú.